que nos dejen adorar al Señor libremente, que nos dejen celebrar nuestra Eucaristía libremente. La imposición de casa por cárcel contra el obispo Rolando Álvarez ha sido hasta ahora el episodio más grave de la persecución que la dictadura Ortega Murillo mantiene contra la Iglesia Católica. Es una cruzada sin comparación que ha implicado el arresto y juicios contra sacerdotes, agresiones físicas, destierro, profanaciones de iglesias, cierres de medios de comunicación y, en algunos casos, la imposibilidad de profesar el catolicismo, la principal religión de Nicaragua. De manera tal que la detención de este sacerdote, al estar inmersa, digamos, en esta política gubernamental de Estado policial, pues también debe de considerarse un crimen de lesa humanidad que se suma a las más de 190 detenciones de presos políticos en el país. Estos ataques sistemáticos contra el catolicismo violan un derecho fundamental, la libertad religiosa. En este video te explicamos en qué consiste y por qué Nicaragua podría ser catalogado como un país que viola la libertad de culto. La libertad religiosa es el derecho que tiene una persona a profesar su religión, el derecho a cambiarse de religión y también protege el derecho a no tener religión. El secuestro policial que vivió el obispo Álvarez en Matagalpa junto a otros sacerdotes y colaboradores es uno de los ejemplos de violación a la libertad religiosa. No podían oficiar misas libremente y los oficiales no le permitían el paso de alimentos en un entorno catalogado como torturante, a través del que pretendían que cedieran. Queremos compartirles que mientras nos tengan retenidos aquí en nuestra curia, no sabemos hasta cuándo, no sabemos la razón ni el motivo, vamos a estar celebrando con ustedes todos los días a las 12 del mediodía. El menoscabo específico que pasa con Monseñor Rolando Álvarez, es decir, no solo es un tema que atañe a la libertad de expresión que él tiene, sino como persona, sino que también es un menoscabo al ejercicio de su libertad de culto. ¿En qué sentido? En que parte integral del proceso de la vida religiosa es guiar moralmente a la congregación, de manera tal de que silenciarlo afecta también esa dimensión colectiva de la religión. Otro ejemplo de la vulneración a la libertad religiosa es cuando se impide la realización del culto dentro de una iglesia, como sucedió en la parroquia Santa Lucía, Ciudad Darío, Matagalpa. Esta medida represiva no solo afecta a la Iglesia Católica como tal, sino a los feligreses. La cacería del régimen contra la Iglesia tiene como resultado hasta la fecha 7 sacerdotes y 2 seminaristas presos y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa. Uno de estos sacerdotes, Monseñor Leonardo Urbina, fue condenado por el delito de violación sexual en contra de una niña de 14 años. Quienes acompañaban a Rolando Álvarez en la curia fueron llevados a juicio. En ninguna de estas detenciones se ha respetado el derecho al debido proceso legal. No solo hablamos de una detención arbitraria o una detención en contravención a las normas del derecho internacional. Por ser parte de un contexto, entonces esta detención junto a otras formarían parte de los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque para que exista un crimen de lesa humanidad se requiere un elemento de contexto y ese elemento de contexto implica una política gubernamental y la política gubernamental en este sentido va orientada a silenciar a voces críticas o a voces opositoras. Si esa política gubernamental deriva en una violación grave a derechos humanos, como es el caso de la privación de la libertad en contravención a normas del derecho internacional, entonces se configura el otro elemento, el elemento, digamos, tipo de crimen de lesa humanidad. El régimen también extendió esta persecución a medios locales, entre ellos 11 radioemisoras y 3 canales de televisión propiedad de la Iglesia Católica, y otros medios locales que transmitían programas católicos. No solo es un acto de censura por parte del régimen, sino que también atenta contra la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la difusión o el alcance de estos medios también tiene una función pastoral, una función evangelizadora, y eso se ve mermado, eso se ve diezmado, eso se ve menoscabado. De manera tal de que hoy por hoy estamos frente a el ataque más agresivo de la dictadura Ortega Murillo hacia la libertad religiosa en Nicaragua, particularmente en su persecución contra la Iglesia Católica. Uno de los mandamientos de la ley de Dios: ¡no matarás!
En la historia de Nicaragua no es la primera vez que se ejecutan ataques a la libertad religiosa. Existen muchas similitudes con los años 80. La Iglesia Católica, dividida en ese entonces, también fue crítica con el FCLN de esos años. La postura determinante ante los atropellos y violaciones a los derechos humanos la convirtió en enemiga de la revolución y colaboradora, según el sandinismo, de los grupos opositores llamados contras. Así como en el presente, en el pasado se cerraron medios de comunicación católicos. Hubo sacerdotes desterrados, exiliados y apresados y profanaciones de templos, entre otras agresiones. En 2014, la Conferencia Episcopal envió una misiva al régimen de Ortega, pidiendo elecciones libres y respeto a la Constitución. Luego, en 2018, reafirmó una postura en contra de la violencia estatal durante las protestas cívicas. Además, fue mediadora del diálogo nacional entre la dictadura y la oposición. Desde 2018 hasta la fecha se registran más de 250 ataques a la Iglesia Católica, ataques que han subido de tono a medida que la crisis se profundiza y en los que hay ciertos patrones que se repiten. Efectivamente es las agresiones a sacerdotes y obispos, las agresiones que también tienen que ver con los exilios, tiene que ver también con el hostigamiento por parte de la policía o grupos paramilitares o CPC, etcétera, o también y también el otro es los mensajes de odio que está emitiendo ya no solo la pareja presidencial, sino la familia presidencial y también aquellos propagandistas del régimen que se les están sumando, y lo que son las pintas a las parroquias, los robos, las profanaciones, que obtuvo un segundo lugar después de las agresiones a los sacerdotes y obispos, el cierre de organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué opinan quienes practican la religión católica en Nicaragua? Estas son algunas declaraciones. Como católico, lo menos que pensaba es que iban a tocar la iglesia. Te genera la impotencia de saber si el día de mañana va a ser en la parroquia donde estoy yo, en no ir a misa, que pues la misa para nosotros los católicos es lo más importante, la celebración más solemne que tenemos. Pues como católica me duele muchísimo porque es mi fe y yo la mantengo y la sostengo y no quiero que nadie me la toque, que nadie me la arrebate, porque tengo que dejar de ir al Santísimo a rezar y no estoy haciendo nada malo, no estoy perjudicando a nadie. Soy de personas que dicen mejor te quedo viendo la misa a través de las redes. Estamos unidos los católicos con los hermanos evangélicos. ¿Y qué pasa? Pues que ellos tienen temor de que después de la iglesia católica sigan ellos, porque ellos no están sirviéndole al gobierno ni están agachándole la cabeza al gobierno. En Nicaragua, las principales ramas del cristianismo son la religión católica y la evangélica, por el número de fieles con los que cuentan. Consultamos a un pastor evangélico sobre los ataques a la Iglesia Católica. Creo en lo personal de que este derecho que nos da la Constitución de Nicaragua ha sido violado, no solamente para los católicos robar, también para los cristianos evangélicos. Si una iglesia o un pastor o un ministro del Señor de la iglesia evangélica, iglesia evangélica cristiana, opinan en contra del gobierno, también lo agarran el cuello. En este país la Constitución ha sido violentada y el derecho a profesar una religión abiertamente, y si hablamos en contra del gobierno, somos víctimas. Hace una semana atrás cayó preso un pastor evangélico y lógicamente que le inventaron un delito. ¿Por qué? Porque desde el púlpito comenzó a decir que el tiempo de este gobierno se le había vencido. El Vaticano tardó en pronunciarse. Lo hizo primero a través de la Secretaría para América Latina y luego el propio Papa lo hizo el domingo 21 de agosto. Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. También está pidiendo un diálogo, pero eso no significa que debemos de alejarnos de la reparación y justicia. Además, no es culpa del Papa Francisco ni de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que la dictadura esté en el poder.
En noviembre de 2021, Nicaragua fue incluida junto a Cuba en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa, en una lista de vigilancia por participar o tolerar graves violaciones a la libertad religiosa. Rusia, en cambio, se catalogó como país que viola la libertad de culto porque se investiga, detiene, encarcela, tortura, confisca bienes por creencias religiosas. Pero en Nicaragua muchas de esas acciones ya se ejecutan. El restablecimiento de esa normalidad que tanto le urge al régimen ya no es posible, se ha cruzado un punto de no retorno y eso es lo que justifica su accionar.